El hecho de que estés aquí trabajando tan bien como trabajas me da, ¿cómo se dice?, un motivo para estar vivo. ¿Cuál es tu motivo para estar vivo? ¿Te has detenido un momento a preguntarte por qué te sacrificas todos los días? ¿Por qué sigues adelante a pesar del cansancio, del dolor, de las decepciones? Bueno, si no estuvieras aquí, tal vez no estaría vivo ahora. ¿Cuál es el objetivo de todo ese sacrificio silencioso que llevas dentro? ¿Te premian por él? ¿Acaso el mundo te devuelve el esfuerzo que le das? No siempre. Y sin embargo sigues adelante. Porque creo que las personas mueren a veces cuando ya no quieren vivir. La naturaleza es más sabia de lo que se cree. Y la naturaleza es más sabia de lo que se cree. La naturaleza es más sabia de lo que se cree. Observa a un árbol que crece en el desierto. No espera que alguien lo aplauda por cada raíz que extiende bajo la tierra. No necesita que lo vean luchar contra el viento, el sol abrasador, la falta de agua. Solo sigue creciendo en silencio. Y tú eres igual. Poco a poco perdemos a los amigos, lo perdemos todo. Perdemos y perdemos hasta que decimos, ¿sabes qué rayos estoy haciendo aquí? No tengo razones para continuar. Pero contigo, muchacho, tengo razones para continuar. El sacrificio silencioso es lo que separa a los fuertes de los débiles. Es el trabajo que haces cuando nadie está mirando. Es levantarte antes de que salga el sol mientras el resto del mundo sigue durmiendo. Es tomar decisiones difíciles, renunciar a lo fácil, para alcanzar algo más grande. Y voy a estar vivo, y te observaré ser bueno. Y yo nunca te abandonaré. Y yo nunca te abandonaré hasta que eso pase. Porque aunque no lo digas, aunque no lo compartas, sabes que todo ese esfuerzo tiene un propósito. Y ese propósito es lo que te mantiene vivo. La sociedad puede ignorar tus esfuerzos, puede ser injusta, puede hacerte sentir que no avanzas, pero aquí está el secreto. ¿Por qué? Cuando te deje, no solo sabrás cómo pelear, podrás ocuparte de ti fuera del ring también, ¿de acuerdo? Sí, lo estoy. No haces esto por la sociedad. No lo haces para recibir aplausos. Lo haces por algo mucho más grande. Lo haces por ti. Porque, aunque nadie lo vea, cada gota de sudor, cada lágrima, cada momento en que eliges seguir adelante en lugar de rendirte, te está transformando. Estás construyendo algo más grande dentro de ti. De acuerdo, ahora te tengo un pequeño obsequio. Mick, no tenías que hacerlo. No, aguarda un momento. Pero es que... Oye, mira esto, ¿lo ves? Es el objeto favorito que tengo sobre la Tierra. Y Rocky Marciano me lo dio. Es un pequeño guante. Y ahora te lo doy a ti. Piensa en la semilla bajo la tierra. Nadie ve lo que pasa cuando está germinando. Nadie sabe cuánto lucha para romper el suelo y salir a la luz, pero cuando lo logra, se convierte en algo magnífico. Y va a ser como un ángel que se encuentra detrás de ti. Si alguna vez te hieren y sientes que vas a caer, este ángel te susurrará en el oído. Te dirá: ¡de pie, hijo de perra! Porque Mickey te ama. ¿Entendiste? Gracias, Mick. De nada. Yo también te quiero. Cielos, ve tras él, acábalo. Sí. Tú eres esa semilla. Tu sacrificio silencioso es la etapa más importante de tu crecimiento. Tú fuiste el ángel. Ahí está. ¿Qué le pasó al otro guante? No lo sé, solo me dio uno. Quizás se lo dio a algún vago. Es el momento en que te fortaleces, en que te preparas para lo que está por venir. No siempre será fácil. Habrá días en los que sentirás que no puedes más, que todo tu esfuerzo es en vano. Pero déjame decirte algo. Cada sacrificio, aunque no lo veas ahora, está construyendo tu futuro. Estás sembrando hoy lo que cosecharás mañana. Y aunque el mundo no lo valore, tú lo sabes. Sabes que vale la pena. El sacrificio silencioso no es solo un acto de trabajo o esfuerzo. Es una filosofía, una forma de vida. Es aprender a construir en soledad mientras otros descansan o critican.
Es saber que las verdaderas recompensas no se obtienen de inmediato. Es paciencia, es constancia, es resiliencia. Piensa en esto. Los grandes logros de la humanidad no se construyeron en días soleados ni en momentos cómodos. Se forjaron en las noches más oscuras, en los momentos más duros. Cuando todo parecía perdido, alguien decidió sacrificarse un poco más. Decidió dar ese paso adicional que otros no estaban dispuestos a dar. Y ese paso, esa decisión de seguir adelante, marcó la diferencia. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el sacrificio en silencio duele tanto? Es porque estás rompiendo tus propios límites. Estás dejando atrás la versión de ti mismo que solía rendirse fácilmente, que buscaba excusas, que evitaba el dolor. Estás enfrentándote a ti mismo y transformándote en alguien que no necesita aprobación externa. Alguien que encuentra valor en lo que hace, no en lo que otros piensan. El sacrificio silencioso es una prueba constante. Es mirar tus metas en la distancia y seguir avanzando hacia ellas, incluso cuando parece que nunca llegarás. Es soportar el cansancio, las críticas, la soledad. Es decirte a ti mismo, esto vale la pena. Yo valgo la pena. Recuerda esto. La fortaleza se construye en los momentos en que sigues adelante, a pesar del dolor. Cada día en el que decides dar lo mejor de ti, aunque el mundo no lo vea, estás ganando. Estás acumulando pequeñas victorias que con el tiempo se convertirán en grandes logros. La clave del sacrificio silencioso no está en la rapidez con la que alcanzas tus metas, sino en la consistencia con la que trabajas por ellas. Es mejor avanzar lento pero seguro que apresurarte y fracasar. Cada paso que das, por pequeño que sea, te acerca más a tu objetivo. Y si te detienes a pensar en todo lo que has logrado hasta ahora, te darás cuenta de algo. Ya has recorrido un largo camino. Has enfrentado desafíos que alguna vez pensaste que eran imposibles de superar. El sacrificio silencioso es el puente entre quién eres hoy y quién puedes llegar a ser mañana. No se trata solo de trabajar duro, se trata de transformar tu mentalidad. Se trata de entender que cada esfuerzo, cada renuncia y cada momento de soledad son piezas de un rompecabezas más grande. Tu propósito. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el poder del silencio? El silencio no es vacío. Está lleno de crecimiento, lleno de respuestas. Mientras otros buscan ruido, reconocimiento y validación inmediata, tú estás construyendo en silencio, fortaleciéndote desde adentro. Ese silencio, ese sacrificio, es tu ventaja. La sociedad nos ha enseñado a buscar resultados rápidos, a querer recompensas inmediatas. Pero las cosas más valiosas no llegan de la noche a la mañana. Mira un árbol gigantesco. Durante años, sus raíces crecieron en silencio bajo tierra antes de que alguien notara su grandeza. Tú también estás echando raíces ahora. Aunque nadie lo vea, estás creciendo. Estás preparándote para soportar los vientos más fuertes de la vida. El sacrificio silencioso te enseña humildad. Aprendes a aceptar que no siempre recibirás el reconocimiento que mereces, pero eso está bien porque tu trabajo no depende de la aprobación de otros. Trabajas porque crees en lo que haces, porque sabes que tu esfuerzo tiene un propósito. Ahora, hablemos de la resiliencia. El sacrificio te obliga a ser resiliente, a levantarte cada vez que caes. No importa cuántas veces te golpee la vida, siempre tienes la opción de seguir adelante. Cada vez que decides intentarlo una vez más, estás entrenando tu mente para ser inquebrantable. Eso es fortaleza mental. Eso es poder real. Pero aquí viene la pregunta importante. ¿Para qué te sacrificas? ¿Cuál es tu propósito? Si no tienes claridad en esto, el sacrificio se sentirá vacío. Define tus metas, escríbelas, léelas todos los días. Recuerda por qué haces lo que haces. Ese por qué será tu ancla cuando las cosas se pongan difíciles. El sacrificio también es un acto de amor propio.
Es decirte a ti mismo, merezco algo mejor y voy a trabajar por ello. Es priorizar tus sueños, incluso cuando eso significa posponer placeres inmediatos. Cada día que eliges avanzar, aunque sea un paso pequeño, estás honrando tu valor como persona. La naturaleza del sacrificio también está en la disciplina. Es levantarte cuando el mundo te dice que te quedes en cama. Es hacer ese trabajo extra cuando nadie más lo haría. Es entrenar tu mente para buscar soluciones, no excusas. La disciplina, combinada con el sacrificio, es una fórmula imparable para el éxito. Y no olvides algo fundamental. Tu sacrificio no solo te afecta a ti. Estás impactando vidas aunque no te des cuenta. Tal vez sea tu familia, tus amigos o alguien que te admira desde la distancia. Cuando te sacrificas en silencio, inspiras a otros a ser mejores, a trabajar más duro, a creer que ellos también pueden lograrlo. La clave está en confiar en ti mismo y en el proceso. Puede que hoy no veas resultados, pero cada esfuerzo suma. Es como llenar un frasco con gotas de agua. Al principio parece insignificante, pero un día te darás cuenta de que el frasco está lleno y todo fue gracias a tu constancia. La verdadera fortaleza está en aprender a disfrutar del proceso, incluso cuando es difícil. Acepta los días duros como parte del viaje. Aprecia las pequeñas victorias, porque son señales de que estás avanzando. Y nunca olvides que todo sacrificio vale la pena cuando lo haces por un propósito mayor. El mundo te pondrá pruebas, te hará preguntas duras. ¿Por qué sigues adelante? ¿Por qué sigues construyendo cuando parece que nadie lo valora? Porque sabes algo que otros no entienden. Cada sacrificio que haces hoy es una inversión en un futuro que solo tú puedes imaginar. Es el acto más puro de amor propio y dedicación. Mira la naturaleza. El árbol no grita mientras sus raíces luchan en la oscuridad por encontrar agua. La flor no se queja mientras se abre camino hacia la luz del sol. Tú eres igual. Dentro de ti hay una fuerza ancestral, una conexión con algo más grande que te da la capacidad de resistir, de adaptarte, de triunfar. Pero no olvides esto. El sacrificio silencioso no es el final. Es el comienzo de una historia que nadie más puede contar por ti. Cuando todo parezca estar en tu contra, recuerda que el mayor premio no es el reconocimiento de los demás, sino la transformación que ocurre dentro de ti. Así que sigue adelante. Sé esa persona que sonríe en la tormenta, que encuentra propósito incluso en el dolor. Pero sobre todo sé el héroe silencioso que inspira sin necesidad de palabras, que lidera con acciones y que demuestra, una y otra vez, que los sacrificios más grandes son los que construyen las vidas más extraordinarias. Y ahora, si este mensaje resonó contigo, no lo guardes solo para ti. Comparte tu fuerza. Inspira a otros. Sé esa chispa que encienda el fuego en alguien más. Porque juntos, en este sacrificio silencioso, podemos construir un mundo lleno de propósito y fortaleza. Es tu momento. Actúa ahora.